Guten Tag. Buenas tardes. Tú. De buenas nada. ¿Podrías adelantarnos un poco la lista de los seleccionados para el partido? Verpflichten wollen Sie hier miteinander im Drachen Sie. Dragon Sie, mer aswal, ya mir suan es en. Que no, que dice que no. Du. Aquí, por favor. Somos del diario Marco. Bueno, ¿Podría adelantarnos, ya que no nos ha adelantado el listado completo de jugadores, si va a jugar Manfred Kaltz? Haben Sie Manfred? Ya, Wilmer. Que sí, vamos, que va a jugar porque, claro, está en su momento más esplendoroso de su carrera, que lleva 94 goles, 92 de penalti, en esta nuestra tercera jornada, y que está a punto de alcanzar al Pichichi de la liga alemana, que lleva 102 goles, es decir, que sí. Está claro, seguro que juega fijos. Du. ¿Qué alineación tienes pensada para el amistoso? Typischen mer Zweifir. Spilischen wir Svirai Svar. Feren wir mer Svirai. Ferin Spilischen. Spilischen. Lo que viene siendo Díaz y el portero. Du. Sí, a ver. Alemania necesita ganar este partido para clasificarse al Mundial de Sudáfrica, pero jugando contra los italianos que son defensivos lo va a tener difícil. ¿Crees tú que están tus jugadores motivados para ganar o, como dice Corbel, el capitán, vais a perder? ¿Qué te pasa? O sea, pues acá le preguntas las cortas, ¿no? Cansino, que eres un cansino. ¿Pueden all Wanchien? Es que es un toten. Buenas tardes, me llamo Manolo. No sé si ha dicho que no o que quiere media docena de huevos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acércate, hijo. Polvo eres el pueblo que convertirás. Muchas gracias, padre. Hijo, acércate. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Cómo lo necesitaba? Polvo eres y en polvo te convertirás. qué suerte tengo. Padre. Polvo eres y en polvo te convertirás. Joder, qué hostia. Dices tú de hostias. Para hostias la que me daba a mí el padre Paulino, eso sí que eran hostias. Pita, 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 pita. Pita, pita, pita. ¿Quién ha sido? Advierto que como me cabréis, puedo ser muy malo, ¿eh? Bueno, ya está bien, ¿no? Como me entere de quién es el culpable, os la ganáis, pero todos, o sea, 20 años vais a estar aquí repitiendo cosas hasta que lo diga. Culpable es su madre.
Ay, macho, que siempre me echan a mí las culpas. Mierda este. Valero, ¿estás despierto? Valero, ¿me oyes? Ahora que me has despertado, sí. Va, venga, no te pongas así. Mira lo que dice esta revista. 7 de cada 10 parejas se separan. Pero no dices si son gays. Valero, ¿tú me quieres? ¿Por qué dices eso ahora? Porque no me lo demuestras. Eres un desaprensivo. Pues lo que me has dicho. ¿Por qué ya no me miras cuando hacemos el amor? ¿Por qué no lo hacemos? Yo no digo con quién lo hago. ¿Me estás diciendo que me engañas? ¿Engañarte yo? Es que los gays somos muy promiscuos. ¡Hala! Ya me has quitado el sueño. A ver, ¿qué tengo que hacer para que me dejes dormir una noche? Dime que me quieres. ¿Y qué me das a cambio? Pues nada, eso deberías decirlo más a menudo, sin nada a cambio. ¿Y si no lo hago? Pues seremos la primera pareja gay que se divorcie. ¿Pero qué divorcio? Si no estamos casados. Bueno, pero llevamos mucho tiempo juntos. ¿Y tú? ¿Cuándo me dices que me quieres? Uy, a diario. Pues será cuando estoy en el trabajo, porque nunca te he oído decírmelo. Mira al Jaime Cantizano, seguro que también es gay. Uy, cómo me gusta la comunicación de esta pareja. ¿Vamos al diario de Patricia? ¿Para qué? Es que el tema de esta semana son gays que han perdido la pasión. Aquí no se ha perdido. Nunca ha existido. Bueno, mañana llamo a ver qué nos dicen. Buenas tardes, Dimitri. ¿No estás cansado de tener que quitar las páginas de los libros en inglés? Me des el pensamiento, Bob. ¿Y no te gustaría disponer de algo que hiciese por ti? Eso no existe, Bob. Sí que existe, y además en una relación calidad-precio indiscutible. ¿Y cómo dices que se llama, Bob? Es el nuevo Master Paginator Millennium 3000. Con él podrás pasar las páginas de los libros sin preocuparte más. Dios mío, ¿y quién ha inventado esa maravilla del señor, Bob? ¡Yo! Y aquí está. Increíble, Bob. Y eso no es todo. Te voy a hacer una demostración en directo para que veas cómo funciona. Pasad, chicos. Buenos días, Bob. Buenas noches, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podríais demostrarnos cómo funciona el nuevo Master Paginator Millennium 3000? Por supuesto, el mecanismo del Master Paginator Millennium 3000 es muy simple. Observad, basta con hacer esto. Y... También puedes hacer que vuelva atrás. Impresionante. No me lo puedo creer, Bob. Me habéis solucionado la vida. Y eso no es todo. Si llamas ahora con un coste de llamada de 0 euros, quizá menos, podrás adquirir tu Master Paginator Millennium 3000 por solo 99,99 euros y además otro de regalo. Encárgame uno ahora mismo, Bob, que me lo llevo. Recordad siempre, el nuevo Master Paginator Millennium 3000 hará vuestras lecturas mucho más fáciles. Llamad ahora. Pensaba que nunca iban a inventar algo así. Es un alivio no tener que pasar las páginas yo mismo. Estoy encantado con el nuevo Master Paginator Millennium 3000. Ahora puedo leer tranquilo. Antes perdía la mitad del tiempo pasando las páginas. Yo no sé leer, pero estas cosas me vienen que ni pintadas para tender la ropa. Gracias, Master Paginator Millennium 3000. Llama ahora y podrás llevarte este perfecto Master Paginator Millennium 3000 por el módico precio de 99,99 euros. Y si eres de los dos primeros en llamar, te regalamos otro. No desaproveches esta oportunidad.